El romanticismo. Literatura del romanticismo, contexto histórico. El romanticismo literario es el movimiento que dominó la literatura en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y se caracteriza por su entrega a la imaginación y la subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión y su idealización de la naturaleza. El romanticismo fue un estilo de vida cuyos rasgos más característicos son los siguientes. La imaginación y la sensibilidad serán bandera frente a la razón y la intelectualidad. El ansia de libertad se manifiesta en contra de todas las formas impuestas que coartan en el individuo y la pasión y conducen al ser humano a un entusiasmo exagerado o a un profundo pesimismo. El término romántico pues se empleó por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII con el significado original de semejante al romance, con el fin de denigrar los elementos fantásticos de la novela de caballerías, muy en boga en su época. Características. Utiliza el yo como propia identidad, el amor pasional, la búsqueda del absoluto, el sentimiento de rebeldía y libertad, la evasión huye de la realidad y la naturaleza que es mostrada por sus modalidades y variaciones. Obras representativas de la literatura del romanticismo. Uno de los representantes del romanticismo es Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870. Poeta español nacido en Sevilla y muerto en Madrid, de origen flamenco. Quedó huérfano desde muy niño y se aficionó a la pintura. Ojos verdes. Fernando y su cabalgata estaban cazando en el monte, entonces vieron a lo lejos un ciervo y empezaron a dispararle y lo hirieron, pero el ciervo siguió corriendo hasta una zona del bosque donde nadie se atrevía a adentrarse porque una leyenda decía que ahí había una fuente donde habitaba un espíritu maligno. Pues si la cabalgata se detuvo, pero Fernando salió en busca de su presa y sin hacer caso de las advertencias de Iñajo, uno de sus vasallos, desde el día que fue a la fuente, pues de los álamos, Fernando ya no iba a cazar, estaba ausente y se levantaba temprano e iba cada día a la fuente. Una vez cuando estaba mirando por las tranquilas aguas de la fuente, vi unos ojos en el fondo, pues unos ojos en los que no pudo dejar de pensar y siguió yendo a la fuente hasta que un día vio sentada en una de las rocas pues de la fuente a una hermosa mujer que tenía los ojos verdes y que había visto en el fondo. Pues hablaba con ella, pues y siempre la veía, pero ella nunca dijo una palabra, excepto en una vez en que Fernando pues le dijo te quiero. Entonces ella le contó que vivía en la fuente y que no era un espíritu maligno y ni mucho menos, pero que también ella le amaba. Así pues se besaron y Fernando cayó al fondo de la fuente. Uno de los máximos exponentes del romanticismo fue Mariano José de Larra. Nació el 24 de marzo de 1809 y murió en Madrid en febrero de 1837. Fue un escritor, periodista y político español y uno de los más importantes exponentes del romanticismo español. La sociedad. Es cosa generalmente reconocida que el hombre es animal, y yo que no coincido que las cosas puedan ser, sino del modo que son, que no creo que puedan suceder, sino lo que sucede, porque no trato por consiguiente de negarlo. Puesto que vive en sociedad social, es sin duda, porque no pienso adherirme a la opinión de los escritores malhumorados que han querido como que probar que el hombre habla por su aberración, pues que su verdadera posición es la de 4 pies, pues y que comete muchos errores en buscarse pues y fabricarse, y todo género de comodidades, como pudiera pasar pendiente de las bellotas de una encina del mes, por ejemplo, en la que vivimos. En literatura realista. Este movimiento literario aparece en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletario. Características. Verosimilitud. Es importante que los personajes, el argumento y el lenguaje sean creíbles, como un espejo de la realidad, y los realistas hacen hincapié en la mimesis, pues la imitación de la vida que el escritor logra a través de la observación minuciosa de la sociedad, la gente, su habla y sus costumbres. Pues descripción detallada, no se deja nada a la imaginación y los escritores describen las fisonomías de los personajes, sus personalidades, sus debilidades,
sus fortalezas, su vestidura, sus viviendas, su lenguaje, sus almas, etcétera. Se diferencia por un narrador omnisciente. Para describir a los personajes y sucesos con tanto detalle, el narrador no puede ser otro más que omnisciente. Esto quiere decir que está enterado de todo, hasta de los pensamientos de los personajes. Compromiso social. Algunos escritores incorporan el argumento ciertas posturas, sean políticas o religiosas. Por ende, pues ellos prefirieron pues las novelas tesis, y sin embargo, por tanto enfatizar estas posturas, en algunas de estas obras los personajes aparecen estereotipos maniqueístas, pues estilo directo y natural. Los escritores realistas buscan la naturalidad de la expresión y hasta expresan coloquialismos en el diálogo de los personajes. Obras representativas de la literatura realista. Una de las principales exponentes de la literatura realista es pues Emilia Pardo Bazán. Nació en La Coruña el 16 de septiembre de 1851 y murió en Madrid el 12 de mayo de 1921. Pues fue condesa de Pardo Bazán, fue una noble novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, editora catedrática española. Pues la cual es una de las principales exponentes del realismo en España. La tribuna. Pues comenzaba a amanecer, pero las primeras y bajas luces del alba a duras penas lograban colocarse por las tortuosas curvas de la calle de los Gastros, cuando el señor Rosendo, el barquillero que disfrutaba de más parroquia y popularidad de marinera, se asomó, abriendo bostezos a la puerta y su mezquino cuarto bajo, porque vestía el madrugador y se desteñó el pantalón, reliquia bélica, y esta en mangas camisa. Miró al poco cielo que blanqueaba por entre los tejados, y se volvió a su cocinilla, encendiendo un candil y colocando del estribadero de la chimenea, porque trajo un portal de astillas de pino, y sobre la piedra del fogón la dispersó artísticamente en pirámide, cebada por su base con virutas, a fin de conseguir una hoguera intensa y flameante. Pues tomó del bazar un tarterón, en el cual vació cartuchos de harina y de azúcar, y derramó agua y cazo de huevos, y espolvoreó canela. Pues y terminadas estas operaciones preliminares, y estremeciéndose de frío, porque la puerta había dado de par en par, sin que cerrarla pensase, y descargó en el tabique de formidables puñadas. Pues uno de los máximos exponentes de la literatura realista es Vicente Blasco Ibáñez, pues escritor y político español, nacido en Valencia en 1867 y muerto en Menton, Francia, en 1928. Vicente Blasco Ibáñez estudió Derecho en Valencia y pronto ingresó en las filas del Partido Republicano. Pues la barroca, desesperóse por la inmensa abeja bajo del resplandor azulado del amanecer, ancha faja de luz, pues lo que asomaba por la parte del Mediterráneo, y los últimos ruiseñores cansados de animar, pues con sus trimos, aquella noche de otoño, que por lo tibio de su ambiente parecía de primavera, pues y lanzaba del gorgueo final como si lo hiriese la luz del alba, como sus reflejos de acero, de las lechumbres de paja de las barracas, salían las bandadas de gorriones como uno de los pilluelos perseguidos, pues y las capas de los árboles empezaban a estremecerse bajo los primeros jugueteos de estos del espacio, que todo lo que alborotaban con el roce de sus blusas de plumas.